este es un tema yo creo que bastante desafiante, sobre todo si tenemos en cuenta el medio donde estamos la mayoría de las personas que estamos conectados a esta charla, pero sí que es cierto que desde países en desarrollo nos ha mostrado una experiencia muy buena y la idea es que voy a tratar de contrastar lo que está publicado en la literatura, lo que ya está funcionando en algunos centros que tienen bastante experiencia y un poquito la experiencia que hemos tenido en un país como Colombia. Entonces, a pesar de que voy a hablar de un producto comercial, quiero dejar muy claro que no tengo ningún conflicto de interés con las casas comerciales que distribuyen muchos de los productos que voy a hablar, sobre todo porque en este momento tengo una posición de carácter público. Yo quiero felicitar a la Fundación Santa Fe porque nunca está de más que hablemos de preeclampsia, sobre todo en nuestro medio, porque particularmente en cada artículo de investigación se habla de que la preeclampsia es importante en cuanto a morbilidad y mortalidad, pero para Latinoamérica y sobre todo para el Caribe, si nos comparamos e incluso con África, te das cuenta de que para Latinoamérica particularmente la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad. Si piensas en hemorragia postparto es diferente, si piensas en sepsis es diferente, pero nos cuesta, tenemos un problema ya sea racial, étnico o de nuestro medio, que hace que la preeclampsia sea particularmente severa en Latinoamérica. Y yo tengo el objetivo de hablar de 3 puntos durante esta charla, por qué poder ser importante en primer trimestre, en el segundo punto, ya tengo una paciente en la urgencia u hospitalizada, puede ser que estos factores me sirvan para algo, y por último, cómo podemos implementar o incluir esto en un protocolo en una institución que ya esté establecida y que tenga mucha experiencia manejando esto. Yo creo que en este momento, en el 2021, ya quedan pocos escépticos en cuanto a que la aspirina es el medicamento que en los últimos 10 años nos han permitido, por lo menos, tratar de reducir el impacto de la preeclampsia y la prevalencia de la preeclampsia, pero tengan en cuenta que en este momento todavía el uso de la aspirina está condicionado por varias premisas, por lo cual, si utilizamos toda la literatura que está posible, puede hacer que podamos decir una frase global de que la aspirina reduce el riesgo de preeclampsia en un 10%, esto es cierto, pero tengan en cuenta que ya diversos metaanálisis nos han mostrado claramente de que si yo inicio antes de las 16 semanas, pues voy a reducir el riesgo de preeclampsia un 40%, pero más importante, si voy haciendo un detalle, si yo de verdad identifico a la paciente de riesgo alto y lo utilizo en esa paciente de riesgo alto, pues el riesgo lo voy a poder reducir hasta un 60%. Por lo cual el medicamento también requiere una estrategia por nuestro sistema de salud para poder tener su mayor efectividad posible. Y en ese sentido, si nos vamos tan atrás como en 1990, ya todos hemos podido ir construyendo unos factores de riesgo que ya identificamos, como aquellos que aumentan el riesgo de que una paciente que está sentada conmigo en el consultorio tenga más riesgo de tener preeclampsia. Pues fíjate que si vamos a la principal riesgo que tenemos en nuestro medio, pues claramente una paciente que haya tenido preeclampsia previamente y particularmente dependiendo de la edad gestacional en que haya debutado, fíjense que en una paciente que haya tenido un debut antes de las 28 semanas, el riesgo es tan alto de recurrencia como el 50%. Ahora, si hacemos un list de las principales sociedades en cuanto a cuáles son los factores de riesgo que podemos identificar, fíjate que en las guías NICE identifican unos factores como de alto riesgo o de riesgo moderados, mientras que la influencia americana, particularmente la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, lista unos muy parecidos, pero difieren en algunos puntos de corte, por ejemplo, índice de masa corporal y edad. Esto está bastante bien, pero ten en cuenta que si utilizamos estos criterios para yo hacer mi práctica clínica, pues el principal problema que voy a presentar es que hasta un 20% de las pacientes que se presenten conmigo, hasta un 20%, se pueden tener uno de estos criterios. Y si utilizo los guías de la ACOG, hasta un 27%. Quiere decir que si yo utilizo estos criterios de manera indiscriminada, como mi única estrategia, hasta 1 de cada 4 pacientes les voy a terminar poniendo aspirina. Lo cual ya si te pones a pensar no parece ser buena idea si lo que quiero es sacar la máxima rentabilidad de la aspirina. Además de esto, esta verdad la vemos día a día en el servicio de urgencias y es que aproximadamente el 45-65% de las pacientes que tienen una preeclampsia que has visto esta semana con preeclampsia, si te pones a pensar, no tenían ningún factor de riesgo identificable. Por lo cual, si ya ponemos esto en términos de detección, utilizar factores de riesgo en realidad tiene una tasa de detección del 50%.
El gobierno de Colombia ha dado un paso hacia adelante tratando de que implementemos el uso de aspirina. Yo creo que esto es positivo. Sin embargo, nos hemos quedado en utilizar los criterios que nos recomiendan estas sociedades sabiendo las limitaciones que les acabo de comentar, por lo cual en este momento yo creo que podemos progresar de esta era prehistórica a tratar de mejorar lo que ya sabemos. Y en este sentido, hoy, 2021, sabemos que si implementamos un tamizaje combinado, yo voy a poder reducir aproximadamente el 80% de la preeclampsia, y aquí el approach es diferente porque utilizamos métodos bayesianos en donde cual una paciente que puede tener un bajo riesgo antes de que yo la vea, pues yo identifico unos factores de riesgo, utilizo unos biomarcadores que ya vamos a comentar y voy a asignarle un riesgo completamente diferente al que ella me haya visto. Esta es la base que utilizamos para aneuploidías y es el que vamos a utilizar para preeclampsia y permite principalmente ir a la medicina personalizada del siglo XXI. Esto es lo que queremos hacer ahorita. Lo que queremos es que identifiquemos los factores de riesgo, utilicemos un biomarcador como es el Doppler de arteria uterina en primer trimestre, la tensión arterial media y un biomarcador en donde entran ahí sí los factores angiogénicos. El Doppler de arteria uterina lo podemos hacer en primer trimestre. Hago esta imagen para las personas que están en formación, sabiendo que podemos desde el primer trimestre tomar una muy buena onda de la arteria uterina y tomar este que nos va a permitir saber si la paciente tiene o no tiene un riesgo elevado de preeclampsia. Puede ser que algunos de ustedes tengan o estén utilizando la arteria uterina y parece que funciona bastante bien, pero si volvemos a esto, en realidad para la tasa de detención, para utilizarlo como estrategia de prevención, no va tan bien tampoco, porque mejora un poco la tasa de detención, pero no es suficiente para mejorar la predicción de preeclampsia, y es así como sí que es cierto que combinando la presión arterial, la tensión arterial media y la uterina, la tasa de detención puede ser en los mejores centros 80%. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha soportado el uso de testimonios combinados y en nuestro medio esta es la realidad que yo veo en Cartagena de Indias, en la zona norte de Colombia. Pues, ¿qué podemos utilizar si no tengo esto? Pues la FIGO dice, pues utilice por lo menos los factores de riesgo y la tensión arterial media, soportando que un manejo combinado, una predicción combinada es el camino. ¿Dónde entran los factores angiogénicos? Ya múltiple evidencia desde in vitro en animales y en humanos han mostrado de que en la preeclampsia existe un desbalance entre estos factores angiogénicos y antiangiogénicos que son muy importantes para la salud del endotelio. Y es así como a rasgos muy grandes, el vascular endothelial growth factor que ustedes ven aquí en azul y el placenta growth factor son vitales porque se producen en la placenta, también en otros órganos maternos, pero son los que mantienen la salud del endotelio. Este vascular endothelial growth factor y placenta growth factor se van a unir al soluble FLIT que está en la membrana del endotelio y va a permitir entonces que haya una función endotelial normal. Esto es lo que debe pasar normalmente. Si tienes estrés oxidativo, si tienes una placenta con isquemia, pues esto que es el proangiogénico no se va a dar. Y esta es la relación que deberíamos tener, pero cuando tienes isquemia, estrés oxidativo, vas a encontrar que la forma soluble, la soluble FLIT soluble, va a estar aumentado en la circulación, se va a unir al placenta growth factor en sangre, no permitiendo que se una a su receptor, produciendo entonces la disfunción endotelial característica de la preeclampsia. Esta es la característica que encontramos tan temprano como en primer trimestre, y eso es lo que diversos estudios, no solamente el grupo del doctor Nicolaides, diversos centros desde Estados Unidos hasta Europa, han mostrado claramente que tan temprano como en primer trimestre hay una diferencia clara en el placenta growth factor entre pacientes que estaban destinadas a presentar preeclampsia comparada con las pacientes controles, viendo cómo el placenta growth factor, fíjate que semana a semana se va aumentando, y el soluble FLIT en las pacientes normales se va disminuyendo, mientras que en las pacientes con preeclampsia se va aumentando. ¿Cómo podemos utilizar esto en la práctica clínica? Pues fíjate que sí que aumenta la detección, el uso del placenta growth factor, que es lo que utilizamos, lo que conocemos como el triple screening de la Fetal Medicine Foundation, que utiliza el placenta growth factor, va a aumentar tu tasa de detección al 90%. Por lo cual aquí el primer mensaje puede ser, no utilices solamente factores de riesgo, combínalo por lo menos en un medio muy pobre con tensión arterial media. Si puedes hacer el Doppler de arteria uterina en primer trimestre, es lo que debemos apuntar en Latinoamérica porque lo tenemos a la mano, y todos debemos empezar a utilizar el placenta growth factor para mejorar la tasa de detección de la primera causa de muerte, una de las primeras causas de muerte en Colombia. ¿Cuál es la importancia? Que podemos predecir hasta un 90% de la preeclampsia temprana con estos marcadores, 75% de la preeclampsia antes de las 37 semanas, y el performance no es bueno por encima de las 37. ¿Cómo sugerimos que lo hagamos? Pues mira, esta paciente que está a la izquierda, fíjate que tiene 27 años, no tiene
antecedentes médicos, tienen la primera gestación, si utilizan factores de riesgo, a esta paciente no le colocarías aspirina. Si utilizamos el Doppler de arteriouretenina y le tomamos la tensión arterial media y utilizamos la tecnología, por ejemplo, la calculadora de medicina fetal Barcelona, te permite hacer este cálculo utilizando estas variables, pues vas a ver que el riesgo de preeclampsia ya va a ser alto y vas a poder utilizar aspirina en estas pacientes. Diana va a hablar de esto, por lo cual no quiero hablar del ASPRE, pero sí que quiero comentar de que parece que no solamente reduce la aspirina, la preeclampsia, sino que aquella preeclampsia que se iba a presentar, se va a presentar más tardíamente. Y además, esto no es solamente para aquellos escépticos que todavía están por allí, esto no es solamente en el setting de un estudio randomizado controlado, esto también se puede traer a un ambiente real y ya en el King College nos han mostrado de que introduciendo esto en la práctica han podido reducir hasta el 80% de la preeclampsia. Pasando de ese tema, y una cosa es predicción, lo segundo es ya yo estoy en la urgencia, estoy en la hospitalización y tengo una paciente en la cual yo quiero saber, confirmar que tengo una preeclampsia y saber su severidad, esta paciente que tengo aquí. Pues en este sentido, cuando yo quiero hacer un diagnóstico de preeclampsia, lo que yo quiero tener es máxima detección, que no se me escape ninguna paciente que me digan, oye, esta paciente que viste la semana pasada la tuvimos que finalizar con una preeclampsia severa. Pues obviamente aquí tenemos el signo cardinal, que es la hipertensión arterial. En este momento ya no estamos hablando de proteinuria, estamos hablando de disfunción orgánica y lo que quiero comentar con ustedes es el uso de factores angiogénicos en esta población. Tratando de sumarizar, porque es muy difícil hablar de esto cuando tenemos a la doctora Yurba en el panel, pero estos son artículos donde ella ha participado y que nos han mostrado que, si podemos resumirlo de esta manera, utilizando puntos de corte, o sea, haciendo una relación entre el soluble free y el placenta growth factor, podríamos saber en este momento que toda paciente que tenga menos de 38, tenemos un falso diagnóstico de preeclampsia. Seguramente la ocurrencia de preeclampsia antes de las siguientes 4 semanas es muy baja, con un muy alto valor predictivo negativo. Aquellas pacientes que tengan entre 38 y 85, puede ser que tenga una preeclampsia en las siguientes semanas y puede ser que tenga unos resultados prenatales adversos aumentados, mientras que aquella paciente que tenga por encima de 85, estos estudios que son cohortes nos han mostrado claramente que son preeclampsias severas. No solamente eso, un estudio publicado en Circulation en 2012 muestra que puedo diferenciar claramente cuántas semanas va a durar embarazada una paciente utilizando esta medida, una paciente que tenga un soluble flip por encima de 85, que es la que ustedes están viendo en rojo en esta curva de supervivencia, claramente cerca de menos del 25% de ellas van a seguir embarazadas las 2 semanas. Por lo tanto, tratando de tomar esa información que está publicada en estudios de cohortes, mostrando claramente cómo por encima de estos puntos de corte las pacientes tienen más resultados prenatales adversos, cómo lo puedo traer al diagnóstico como tal. Esto ha sido un shift que hemos hecho en los últimos años, y es decir, todas las sociedades han dicho no necesitas proteinuria, vamos a enfocarnos en disfunción orgánica, y eso lo tenemos todos claro. Pero además de eso, muchos estudios han mostrado que tú puedes no tener disfunción orgánica en un punto. Este estudio que fue publicado desde el grupo de Berlín muestra claramente que aquellas pacientes, a pesar de no tener disfunción orgánica, pero que tienen un soluble flip por encima de 85, fíjate cómo en las siguientes semanas van a tener algunas de estas complicaciones que ven a la izquierda, que son las más severas. Por lo cual, la utilidad en el diagnóstico hoy, yo creo que podemos resumirla en este gráfico. Fíjense que hacia la izquierda ustedes están viendo los puntos de corte que estamos hablando en este momento, 38, 85 y 110, y de izquierda a derecha las semanas. Pues mira, antes de las 37 semanas, por debajo de 38, ese ratio es un riesgo muy poco probable de que desarrolle preeclampsia en al menos una semana, por lo cual te permite descartar si la paciente que tienes tiene o no una preeclampsia. Si está en este límite de 35 y 85, pues tiene un riesgo elevado y probablemente va a desarrollar una preeclampsia en las siguientes 4 semanas, mientras que estas pacientes que tengan un punto de corte por encima de 110, sobre todo por encima de las 34 semanas, es altamente sugestivo de preeclampsia y tienen alto riesgo de presentar una complicación. Si vamos a cómo lo puedo incluir en un protocolo, fíjense que el grupo de Medicina Fetal Barcelona, en su protocolo ya hemos establecido claramente cómo puedo introducir este criterio de 38 picogramos, este ratio, para descartar por aquellas pacientes que se presentan antes de las 37 semanas con cifras tensionales elevadas, sin lesión a órgano blanco, sin ratio por encima de 38, pues se consideran hipertensión gestacional, mientras aquellas pacientes que tengan un ratio por encima de 38, a pesar de que no tengan disfunción, pues ya se consideran preeclampsia. ¿Cuál es la utilidad en el manejo como tal? Pues en el manejo, recordar por favor de que todos los latinoamericanos deberíamos por lo menos estar utilizando criterios clínicos antes de hablar de angiogénicos, y para eso es el modelo Full Pierce.
pero probablemente la gran utilidad que tengan los factores angiogénicos antes de 34 semanas sea estas pacientes que vamos a comentar, y es entre 28 y 34. Todos sabemos que antes de las 34 semanas a la preeclampsia severa queremos hacer un manejo expectante, pero ¿cuál de estas pacientes? Pues la evidencia muestra claro, y también tenemos al doctor Ludmi, este fue el estudio publicado por el doctor Paulino Vigil, y si se ponen a pensar, pues en este momento, este estudio que randomizó pacientes con preeclampsia severa a manejo expectante o no, mostró claramente que por lo menos en ese estudio no había una evidencia de que mejorara el pronóstico ni materno ni perinatal haciendo manejo expectante, por lo cual este estudio, si nos ponemos a pensar, no recomendó el manejo expectante, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar o utilizar o hacer el manejo expectante? Pues aquí es donde pensamos que el soluble placenta agrofacto puede ayudar. Este estudio, también publicado en el 2012, mostró claramente que en pacientes que tienen en menos de 34 semanas un punto de corte por encima de 655, 30% de estas pacientes continuaron embarazadas a los 2 días, o sea, a los 2 días la mayoría, el 70% las tuvieron que finalizar, y el 94% de las pacientes requirieron una finalización antes de una semana, por lo cual un punto de corte por encima de 655 te permite identificar pacientes no candidatas a un manejo expectante con preeclampsia severa antes de las 34 semanas. Bueno, no olvidarnos de los criterios clínicos, pero puede ser que el soluble fluid de placenta agrofacto por encima de 655 te ayuden a tomar esa decisión de finalizar a la paciente. El último escenario es que en una preeclampsia no severa, entre las 34 y las 37, la mayoría de nosotros hacemos un manejo expectante con el riesgo de que esa paciente progrese a una preeclampsia severa. Este estudio, que es el estudio Fénix, ya ha empezado a preguntarnos si debemos o no hacer un manejo expectante entre las 34 y las 37 en pacientes con preeclampsia leve. Este estudio fue publicado en el 2019, 46 unidades de maternidad en el Reino Unido, y lo que se comparó fue hacer un manejo expectante antes de las 37 semanas, llevarlas a las 37 como hacemos hoy, o madurarlas y finalizarlas inmediatamente. Pues fíjense que este estudio mostró claramente que se reducen los resultados maternos adversos, los eventos adversos maternos, a costa de pagar un precio, de que aumentamos claramente los resultados perinatales. Por lo cual, es importante saber de que si yo quiero identificar qué pacientes puedo inducir entre las 34 y las 37 con preeclampsia leve, ahí es donde parece tener una utilidad. En este momento, inducir entre 34 y 37 solamente serían pacientes seleccionadas. Fíjate que si hacemos un metaanálisis, incluyendo todos los estudios que han hecho esta pregunta, sí que disminuyó la morbilidad materna, pero aumentó la morbilidad neonatal. ¿Cómo puedo identificar en qué paciente vale la pena hacer la finalización? Esto es un estudio publicado esta semana por el grupo del doctor Gratacos, por el francés y la doctora Ana Peguero, en donde hicieron esta pregunta. Básicamente se hicieron la pregunta de en estas pacientes con preeclampsias leves sin criterios de gravedad, las pacientes se aleatorizaron a manejo estándar, o sea, llevarlas a las 37 semanas o utilizar los angiogénicos, y si la paciente se le utilizaban los angiogénicos, si era normal, se llevaba hasta las 37 semanas, pero si era por encima de 110, se finalizaba inmediatamente previo a maduración pulmonar. Pues este estudio ya muestra claramente una reducción del 50% de progresión a preeclampsia severa. Voy a repetir eso. Utilizar angiogénicos en este grupo te permite reducir al 50% de las pacientes que en tu unidad van a pasar a preeclampsia severa, y van sin diferencias con el manejo con la morbilidad neonatal hasta esperar las 37 semanas. Por lo cual, sí que nos puede ayudar por encima de 110. Lo siento, ya voy a terminar. Básicamente, ¿cómo puedo yo incluir esto en mi protocolo? Pues fíjense que, otra vez, haciendo alusión a este protocolo publicado por nuestro grupo de Medicina Fetal Barcelona, en pacientes por encima de 34 o 37 semanas, a pesar de que ya tú descartaste disfunción orgánica, que la paciente está estable, el uso de los factores angiogénicos te permite identificar pacientes que requieran o no finalización. Muchas gracias otra vez por su atención, por la confianza. 3 mensajes claves. La predicción en el primer trimestre, yo creo que en este momento las personas que están haciendo solamente factores de riesgo, el mensaje es que puede ser mejor. Debemos introducir el soluble fluid de placenta growth factor utilizando la mejor evidencia posible. Y por último, yo creo que hay que elaborar un protocolo, socializarlo y aplicarlo. Muchas gracias.